tardes. Vamos a terminar esta primera parte, en este video, vamos a terminar con la primera parte de las variables aleatorias continuas de aplicación muy particular. Acordémonos que en el video anterior habíamos visto las variables que estaban relacionadas con los denominados fenómenos de vida, o sea, duración hasta la falla o resistencia a la rotura. Recordemos que los modelos que habíamos visto eran el modelo Weibull, exponencial y Gumbel del mínimo. Nos acordamos de lo que habíamos visto, ¿no? Bueno, hay modelos que tienen relación no directa con los fenómenos de vida, pero que después pueden ocasionar una rotura de un elemento. Ese modelo se llama Gumbel del máximo. Gumbel del máximo. Gumbel del máximo. La Gumbel del máximo es un modelo que permite estudiar la elongación o estiramiento de los elementos, ¿sí?, antes que se deformen y, por supuesto, se empiecen a romper. Vamos a hacer un ejemplo. Suponete que yo tengo un alambre bien duro y empiezo a flexionarlo. Al principio cuesta, ¿o no? ¿Sí? Pero si sigo flexionándolo y después empiezo a hacer movimientos, ¿sí?, reiterados de ese alambre, ¿qué vamos a sentir en el alambre? Que va como desgastándose, va fatigándose y puede provocar la rotura. Bueno, lo que estudia la Gumbel del máximo es en cuánto yo puedo flexionar, volvamos al caso del alambre, en cuánto puedo yo flexionar el alambre como máximo, siempre y cuando, si lo suelto, vuelve a su posición original. ¿Entendido o no? O sea, es elongación o estiramiento de un material hasta que no se o sea, que empiece a deformarse o que empiece el proceso de deformación y, por supuesto, la inminente rotura. Por supuesto que ese material con el tiempo va a ocasionar una rotura. ¿Está claro o no? Pero al principio no, es solamente un estiramiento. Es como si uno tuviera una gomita las gomitas para el pelo, ¿o no? ¿Sí? Las gomitas para el pelo uno la estira, pero si la suelta vuelve siempre a la posición original. Hasta que se empieza a desgastar, ¿o no? Cuando se desgasta, la estirás y ya no vuelve más a la posición original. ¿Entendido? ¿O no está entendido? ¿Está claro esto, no? Bien. Bueno, y eso lo estudia la Gumbel del máximo, que es un fenómeno que está, o sea, es un modelo que está de alguna manera relacionado, pero no es específicamente de un fenómeno de vida. La función de densidad de probabilidad de este modelo es la siguiente. 1 sobre beta por E a la menos X menos tita sobre beta por E a la menos E a la menos X menos tita sobre beta. ¿Sí? Esa es la función Gumbel del máximo, ¿no? Si yo dibujo esta función, el dominio de la variable, ahora lo vamos a poner, ¿sí? Es importante, el dominio de la variable. Si yo dibujo esta función es muy asintótica al eje positivo. A los valores positivos de X, ¿no? Y tita son valores que están muy próximos a, ¿sí?, 0. Valores muy próximos a 0. ¿Sí? Ahí tenemos la Gumbel del máximo, ¿no? ¿Sí? La Gumbel del máximo, recordemos que es lo que nos permite estudiar, ¿no es cierto? Bueno, ¿entendido? Bien. Y el otro modelo para poder terminar
que también está muy relacionado o está indirectamente relacionado con los fenómenos de vida. No lo vamos a ver en esta etapa. Es el modelo log normal, lo menciono solamente para tenerlo en cuenta. Log normal, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, porque en realidad este modelo está más o es más apropiado a otros estudios que a los estudios de fenómenos de vida. Pero este modelo en particular estudia un caso muy puntual del fenómeno de vida, los colapsos estructurales. O sea, lo que pasa es que el colapso estructural no es una falla natural del elemento. El colapso estructural es cuando el elemento está de alguna manera excitado por un agente externo, por ejemplo un terremoto. ¿Sí? Si se produce un terremoto en la Ciudad de Buenos Aires, ningún edificio queda en pie en la Ciudad de Buenos Aires, porque los edificios de la Ciudad de Buenos Aires no son antisísmicos, ¿o no? Entonces, eso se llama colapso estructural. ¿Por qué? Porque el sistema o la estructura del elemento sufre un colapso, pero por una excitación externa, que no tiene nada que ver con el desenvolvimiento natural del sistema. Por eso digo que este modelo es un modelo muy, muy particular, pero en realidad tiene mejores aplicaciones para otros elementos o otras variables de la naturaleza. Por eso lo menciono porque estamos acá. ¿Está claro o no está claro? Bien. O sea que borramos, esto lo vamos a ver más adelante. El otro modelo que se ve, o que vamos a ver en este primer capítulo, de variables aleatorias continuas, por supuesto, es un modelo de aplicación muy, muy puntual. Es el modelo de Pareto. Modelo de Pareto. Me olvidé, no me lo hicieron recordar, pero me acordé yo. El dominio de la variable de la Gumbel del máximo, entre menos infinito e infinito. Acuérdense que los dominios son muy importantes, ¿no? En cambio, Pareto tiene un dominio muy particular. El dominio de la Pareto es mayor o igual que tita. Mayor o igual que tita. ¿Sí? Es un modelo muy, muy, muy particular y de utilización muy especial. Antes de dar la función de densidad de probabilidad, vamos a dar la gráfica de esta función para que lo entiendan, ¿no? Si yo grafico esta función, para un cierto valor de tita, el modelo toma un valor máximo y es asintótico, ¿sí?, al eje X. Quiere decir que este modelo no puede tomar valores por debajo de tita, ¿sí o no? Y se dice, o sea, se expresa este modelo como modelos que la variable tiene un valor mínimo de frecuencia máxima. El valor mínimo de la variable es el que tiene mayor frecuencia. Valor mínimo de la variable es el que tiene mayor frecuencia. Y ahí tenemos a la distribución de Pareto, ¿no? Y vamos a ver justamente la función de densidad de probabilidad de Pareto, que es importante, ¿no? La función de densidad de Pareto es la siguiente. La función de densidad de Pareto, vamos a escribirla, es la siguiente. F de X es igual a, ¿sí?, tita sobre X a la B por B sobre X. La pregunta que uno se hace es ¿dónde se aplica este modelo o para qué se aplica este modelo? Bueno, si vamos a la historia, Pareto desarrolló este modelo para estudiar el comportamiento del salario en los países o las distintas empresas o las distintas situaciones. Empezaron a estipular algo que todo el mundo hoy día lo sabe, ¿no? Empezaron a pagar un valor mínimo a la mayoría de las personas, ¿sí? Y los salarios se iban incrementando a medida de la posición jerárquica. Y como la posición jerárquica era menor,
¿sí? Eran menores los que cobraban mucho, ¿o no? Y eran muchos los que cobraban poco. ¿Estamos de acuerdo? Es una convención que se empezó a discutir en Europa, ¿correcto? Después recibe el nombre, y acá lo tenemos como nombre, salario mínimo vital y móvil, ¿o no? Legalmente nadie podría cobrar por debajo del salario mínimo vital y móvil. ¿Entendido o no? Para eso lo desarrolló Pareto, pero no se usa hoy para eso. Hay modelos mucho mejores que estudian el comportamiento salarial, que no es este, ¿sí? Pero ¿por qué se sigue trabajando con Pareto? Porque Pareto, gracias al modelo Pareto, se empezó a estudiar los sistemas de capitalización de una empresa. O sea, cómo yo puedo distribuir el capital inventariado en una empresa, por ejemplo. El capital inventariado. Entonces, ¿qué se descubrió? Se descubrió lo siguiente. Mira qué interesante. Si vos, a ver, para entenderlo, si vos, por ejemplo, agarrás todo lo que tenés en capital inventariado en tu empresa, podemos generar un sistema que dice, bueno, mira, yo tengo este elemento, 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 y acá pones el total, acá vas a tener el 100% de los elementos que tenés en inventario o que tenés en existencia, ¿o no? Lo que tenés en inventario es una existencia. Todo eso tiene un valor. Si vos empezás a sumar los valores correspondientes, acá vas a tener el 100% del capital inventariado, o lo que también se llama el capital inmovilizado en tu empresa. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo ordeno a los elementos que tengo inventariados de menor valor a mayor valor, ¿sí? Y los acumulo en su valor, ¿sí? Seguramente cuando termine de clasificar al 100% voy a llegar a este punto. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo trazo una recta desde 0 a ese punto, ¿qué estoy diciendo? Que todos los productos que tengo inventariados valen lo mismo, ¿o no? Porque cada uno que agrego me va a subir, ¿sí?, escalonadamente el costo. ¿Estamos de acuerdo? O el capital. Esto es mentira, ¿sí? No existe esto. Entonces, si yo los ordeno de mayor a menor y también me da esta recta, voy a tener, que digo, todos los productos valen lo mismo o tienen el mismo valor, y no es verdad. Entonces te vas a encontrar que en realidad en cualquier inventario de cualquier empresa, inclusive en tu casa, ¿o no?, agarrá todos los productos que tenés y que no usas nunca, ¿sí? Todo lo que no usás, o lo que vas a usar en un futuro, pero que en estos momentos no estás usando, ¿o no? ¿Viste? Vos cuando vas al supermercado comprás, yo qué sé, ¿qué comprás? Y me compro 2 latas de durazno en almíbar, ¿o no? Y vos usas una y la otra la guardo por las dudas, ¿o no? ¿Sí o no? Para algún día, ¿o no? La guardás para algún día. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si vos clasificás todo lo que tenés guardado y que no tocas de mayor a menor, ¿sí o no?, te vas a encontrar con una curva muy interesante, que es esta curva. Esta curva. Mira qué interesante. Te vas a encontrar con una curva de esta naturaleza. Ahí está. Esa curva. No existe la recta. Olvídate de la recta. La recta no existe. En ningún sistema existe la recta, ¿eh? En ningún sistema existe la recta. Eso es mentira, ¿sí? En realidad es una curva. Es la curva que yo te dibujé. Vamos a volver a dibujarla porque así queda bien plasmadita. Ahí está. Y esto significa que esto podés clasificar. ¿En qué clasificás? Bueno, se puede clasificar en lo que se llama A, se clasifica en lo que se llama B y se clasifica en lo que se llama C. ¿Sí?
Y esto implica lo siguiente, acá vos tenés más o menos, esto depende también, depende de cada caso, el 20% de los elementos que tenés inmovilizados. Y fíjate vos que el 20% de los elementos que tenés inmovilizados corresponden a casi un 80% de tu capital inmovilizado. Y esto es lo que se llama regla 20-80 o 80-20, que habrán escuchado hablar en muchas situaciones. Y esto se cumple en todos los aspectos, no solo en el capital, sino en todos los aspectos. Después tenés acá entre un 40 y un 50%, que corresponde, acumulado por supuesto, a un 90-95%, y estamos hablando que el 50% restante corresponde al 5%, del capital inmovilizado. ¿Para qué te permite esto? Suponete que esto sea los insumos y materias primas que utilizás para fabricar un producto. Pasa lo mismo. El 20% de los insumos y materias primas que utilizás son los más caros. Te insumen el 80% del costo de producción. ¿Sí? Y solamente el 50% te significa el 5% de la producción, del costo de producción. Entonces a vos te da una pauta. Hay que reducir el costo de fabricación. ¿Sí o no? Y entonces actuás sobre estos. Si yo actúo sobre los C, ¿qué voy a bajar de mi costo de fabricación? Solamente el 5%. ¿O no? En realidad, ¿con qué tenés que actuar? Sobre los A. Actuando sobre los A estoy actuando sobre el 80% del costo de mi producción. ¿Entendido? Esto se aplica también a gastos. Los gastos de una empresa. ¿Y qué dejamos de comprar? Café. Porque se compra mucho. Como café se compra mucho, mucho gasto, ¿o no? Basta de fotocopias, no se saca más fotocopias. ¿Por qué? Porque se saca muchas fotocopias. Y en realidad eso no insume el gran gasto. El gran gasto está en estos productos, que son los que se compran muy poquitos, pero son muy caros, ¿o no? ¿Sí? Eso, ahí tenés el gasto, ¿o no? Los gastos reservados, por ejemplo, ¿o no? ¿Viste? Las tarjetas corporativas, ¿no? Le doy al gerente la tarjeta corporativa. Y bueno, ahí están los gastos, y nadie toca esto, ¿o no? ¿Sí o no? Estos son los gastos reservados que nadie los toca. Bueno, sirve para todo. Por ejemplo, no es tan así, o sea, en realidad no es exactamente el 20, pero más o menos es más o menos el 20, más o menos el 80. Pero por ejemplo, si yo agarro todas las rutas argentinas, el 100% de las rutas argentinas, puedo garantizar que por el 20% de las rutas argentinas nacionales, ¿sí?, transita el 80% del tránsito. Y el resto de la ruta no transita casi nadie, ¿o no? Eso es lo que pasa, esto es real, Agarremos las calles de la ciudad de Buenos Aires. Por el 20% de las calles de la ciudad de Buenos Aires transita el 80% del tránsito de la ciudad. Entonces, ¿esto para qué te sirve? Para planificar. Acordate que la estadística es proyectiva, planificar. Tengo que hacer un sistema de pavimentación. ¿Qué pavimento? El 80% de las calles que nadie usa, ¿o no? ¿Está claro? Pero pavimentamos, ¿o no? ¿Sí o no? Pavimentamos. ¿Entendido o no está entendido? En vez de pavimentar, justamente el 20% de las calles que se utilizan, ¿o no? No las que no se utilizan. Bueno, eso para planificar. Esto significa, hoy en día Pareto se utiliza para los sistemas de planificación. Más allá de cómo nació Pareto. Pareto nació para algo, pero hoy se usa para los sistemas de planificación o los sistemas de clasificación de gastos, de capital, de lo que sea que tenga que ver con la economía, de clasificación, con economía de clasificación. ¿Entendido o no está entendido esto? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, con estos modelos, o sea, los modelos que habíamos visto al principio y con este modelo muy, muy particular, vamos a cerrar por este video. Con el video anterior vamos a cerrar el primer capítulo de las variables aleatorias continuas. Estas son las variables aleatorias continuas
que se utilizan en en nuestro primer estudio. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, en el próximo video vamos a hacer algunos ejemplos de la utilización de estos modelos. ¿Está claro o no? ¿Entendido? Bueno.